El tema que estamos hoy tratando es probablemente el asunto más delicado que hemos votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene en la vida de decenas de miles de personas. Yo, de veras, compañeras, compañeros, voy a hacer un esfuerzo enorme por cuidar el tono, por hablar de manera mesurada, porque de veras aspiro a poder convencerlas y convencerlos de que no cometamos este atropello a los derechos humanos. Creo que lo primero que necesitamos tener claro es qué es lo que no estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo si queremos en la cárcel a quienes cometen extorsión, tráfico de fentanilo y uso de falsos comprobantes fiscales. Eso no lo estamos discutiendo. Nosotros queremos a las personas sentenciadas por cometer esos delitos en la cárcel. Lo que hoy estamos discutiendo es una cosa que se llama prisión preventiva automática. Miren, nada más para entender la gravedad de este asunto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos apenas hace unos días nos envió una carta a nosotros, las legisladoras y los legisladores, pidiéndonos que reflexionemos y que no aprobemos esta reforma. Lo mismo que hay dos sentencias, no una, dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos diciendo con absoluta claridad que la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y por lo tanto es violatoria de los derechos humanos. El Alto Comisionado, la ONU y nosotros mismos estamos a favor de la prisión preventiva. Y va a parecer una contradicción lo que estoy diciendo. Es que una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica, y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso sin sentencia, solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya 2 años a la cárcel. Yo coincido con Claudia cuando dice, sobre todo a quienes han militado en la izquierda, creo que esto merece una reflexión detenida. ¿Dónde creo que está la confusión? En el nuevo sistema de justicia penal, cuando la fiscalía considera que alguien cometió un delito, lo que hace es judicializar la carpeta. Ese es el primer acto. Está acusando a una persona frente a un juez. Lo que ocurre después es una cosa que se llama audiencia inicial. En esa audiencia inicial, el juez toma una decisión binaria: vincular a proceso, es decir, iniciar el proceso penal, o no vincular a proceso. El estándar probatorio, y esto es lo que quiero tratar de comunicar, en el nuevo sistema es mínimo. Es decir, el nivel de certeza que debe de tener el juez de que la persona cometió el delito para vincularla a proceso es mínimo. No es como era antes con el auto de formal prisión. El problema es que la prisión preventiva automática implica que solo porque el juez dice, bajo un estándar probatorio mínimo, hay elementos para iniciar el proceso, la persona se va 2 años a la cárcel. Apenas el domingo publicaba La Jornada a plana completa un caso, como hay miles en México, de un pobre migrante de Chihuahua que iba pasando por Tamaulipas, lo torturan, lo acusan de haber participado en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y lo meten a la cárcel. Están atascadas las cárceles de gente que no fue defendida, que no fue oída, que fue torturada. En esa audiencia inicial, efectivamente el juez necesita garantizar 3 cosas: que la persona acusada no sea un peligro para la víctima, no sea un peligro para la comunidad y que no se evada del juicio. Y entonces el juez saca un catálogo, y el catálogo, como bien decía Claudia, le da 14 opciones al juez. De hecho, la más drástica de todas, la opción 14, se llama prisión preventiva, pero implica que el juez justifique que en ese caso en particular eso es lo que amerita.
Lo que hoy estamos discutiendo es ampliar el catálogo, no respecto de esa fracción 14, sino de una cosa que se llama prisión preventiva oficiosa, que la ONU, la Corte Interamericana, la Academia le llama prisión preventiva automática, por el simple hecho de que el delito que se imputa está en el catálogo del 19, la persona se va 2 años a la cárcel. Es una violación brutal a los derechos humanos, es una violación brutal a la presunción de inocencia, es absolutamente injusta. Pero no nada más es injusta, y ojalá de esto también los pudiera convencer. No sirve para nada, es ineficaz y de hecho es contraproducente. Miren, esta medida está en el código desde 2008, en tiempos de Calderón. En aquel entonces, en el sexenio, 120,000 homicidios. Con Peña nos fuimos a 140,000, con López Obrador a 200,000. Esta figura no ha servido para resolver el problema, y déjenme decirles por qué creo que la figura de hecho perjudica a las víctimas. Ayuda a que no estén en la cárcel de manera definitiva los extorsionadores, quienes trafican con fentanilo, porque cuando el Ministerio Público, de manera automática, sin necesidad de convencer al juez, sabe que la persona se va a quedar en prisión, no hace su trabajo de investigación. Lo dijo el propio Omar García Harfuch: si queremos pacificar al país tenemos que hacer 2 cosas: prevención por un lado e investigación por el otro. No va a haber investigación mientras le sigamos regalando a las fiscalías, a los ministerios públicos, la prisión preventiva de manera automática. Obliguemos a las fiscalías a investigar, a convencer al juez de que esa persona se puede evadir a la acción de la justicia, de que esa persona puede ser un peligro para la víctima, y que pidan, entonces sí, la fracción 14. Y miren, el problema es que hay muchas otras opciones. La fracción 2, una garantía económica. La fracción 5, la prohibición de salir del país. La fracción 8, la prohibición de acercarse a ciertas personas. La fracción 12, un localizador electrónico. La fracción 13, el resguardo en el propio domicilio. Compañera, se lo digo de corazón, yo no estaría defendiendo si no creyera en conciencia que estamos cometiendo un atropello. Hay más de 40,000 personas en prisión preventiva oficiosa a las que no se les ha demostrado su culpabilidad, y hay afuera millones de delincuentes porque las fiscalías no investigan. Yo también quiero a los delincuentes en la cárcel. Lo que no quiero es gente pobre, inocente, llenando las cárceles. Esto de la prisión preventiva oficiosa no es un invento de ustedes, viene desde el sexenio de Calderón. No perpetuemos una figura que es violatoria de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia. Termino como empecé. Yo también quiero que se pacifique el país. Yo también quiero que los delincuentes estén en la cárcel. Mientras la prisión preventiva sea automática, las fiscalías no van a investigar y se van a seguir violando los derechos humanos. Lo he tratado de decir con respeto porque inclusive sé que en mi propio partido no todas y todos coincidimos con este punto de vista. Sé que es válido discrepar, pero creo que es mi obligación transmitir lo que en conciencia creo es una enorme injusticia. Estamos a tiempo de evitarlo y de ir por la ruta correcta, que implica respetar la presunción de inocencia y que implica generar incentivos de investigación para que los verdaderos delincuentes estén en prisión. A mí me extraña mucho que ahora la oposición e incluso expresidentes municipales, exgobernantes, en sus municipios hay una realidad. En la mayoría de los municipios, estados, se encuentra y ha aumentado
considerablemente el delito de la extorsión y que hoy es fundamental que todos, pero ya conocemos a la oposición, una oposición hipócrita, una oposición que pues nunca no sabe de la realidad de nuestro país y que lo entendemos, que hoy es una oposición reaccionaria, que a todo le dicen que no. Me da mucha tristeza que hoy regateen en materia de seguridad. Pregúntenle a sus presidentes municipales, pregúntenle a sus gobernantes si no hay extorsión en este momento. Se requieren medidas como esta. En el caso de senadores de Morena, siempre lo propusimos, detener como delito grave a la extorsión. Si no saben del consumo del fentanilo, se los digo, como en Estados Unidos ya es un problema grave de seguridad nacional, en nuestro país creció más del 40% el consumo de fentanilo y está afectando directamente a la juventud, a la niñez. Si eso no es una irresponsabilidad de su parte, si no es insensibilidad de su parte, me doy. Háblenle de frente al pueblo de México. Son unos hipócritas. El PRIAN, ¿no se acuerdan de Genaro García Luna? ¿Cómo creció la delincuencia? Por eso es importante que ustedes lo asuman con responsabilidad. A mí me da mucha tristeza que los partidos opositores no vayan a esta gran reforma, una reforma que va a ayudar al pueblo de México. Eso que el día de hoy queda nuevamente manifiesta la hipocresía que caracteriza a los grupos parlamentarios de oposición, puesto que he de entregar a la mesa directiva de estas comisiones unidas el comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores en México firmaron este comunicado. ¿Le suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿De Durango, Esteban Alejandro Villegas? ¿De Guanajuato, en ese entonces, Diego Sinué? ¿Del PAN Naranja, Enrique Alfaro en Jalisco? ¿De Nuevo León también del PAN Naranja, Samuel García? ¿De Querétaro del PAN Azul, Mauricio Curi? ¿O de Yucatán? Fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador. ¿Qué solicitaban ellos en ese momento? Y me voy a permitir leerlo rápidamente. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean separados los daños, que sean reparados los daños causados por el delito. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de amicus curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se considere también el principio, fíjense nada más, de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, pues son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas no deben transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra propia soberanía y ordenamiento jurídico interno. Hago entrega de este comunicado de la CONAGO para que se los entregue a los senadores de oposición y dejen de ser tan hipócritas. Para Muchas rectificar gracias. que pues nosotros somos un poder completamente distinto.
Respetamos completamente las posturas de los ejecutivos, pero precisamente este es el legislativo donde se hacen las normas que ellos tienen que seguir. Ah, muy bien. Y pues independientemente de lo que digan los gobernadores de Movimiento Ciudadano, ellos no nos mandan. Ok. También, en el mismo sentido, los gobernadores tienen sus responsabilidades y, por cierto, a los de todos los partidos, yo los invito a que cumplan su trabajo, a que se pongan a trabajar, porque si ellos no asumen su responsabilidad por cuanto hace al tema de violencia y delincuencia de este país, las cosas no van a cambiar. Tampoco todo lo puede hacer la presidenta o el presidente de la República. Los gobernadores tienen una gran responsabilidad. Y si ellos se adscriben a un documento como este, es porque esas son las reglas, no porque sean las mejores. Pero aquí hay una división de poderes clara. Y también es falso que está hecha esta reforma para estos delitos, para que entren a la cárcel los que son presumiblemente los delincuentes. Es falso, porque este país tiene 99% de impunidad. Los que son responsables no están en la cárcel. Los podrían llevar, al menos que los agarraran, como dice la gente, cometiendo el delito en ese momento. No hay una investigación adecuada. El problema lo tenemos en las fiscalías. Ahí es donde tenemos el verdadero problema. Y los municipios hoy están sumamente debilitados, no tienen una buena policía. ¿Y por qué hemos fallado? No tenemos una policía científica. Porque hoy mucha gente, para que la puedan llevar a la cárcel con este catálogo, le siembran droga, le siembran ahí el cuerpo del delito, le siembran ahí armas. Ese es el problema, porque hay tanta ineficiencia en los gobernadores a los que les falta tamaños para enfrentar la delincuencia, porque realmente ese es el tema. Por eso algunos estados han podido y otros no, porque algunos tienen buenos gobernadores y otros no. Otros solo heredan problemas, heredan muerte, destrucción. Ese es el tema. Y los gobernadores tienen que hacer su tarea y punto. No podemos estar aquí justificándolos con ningún documento que nos vengan a leer. Y tampoco es automático esto, ¿eh? Ni por decreto se va a acabar la violencia, ni por decreto se va a acabar la delincuencia. Necesitamos cumplir nuestra responsabilidad todos. Municipios, Estado, Gobierno federal y legisladores particularmente. ¿Cómo Gracias, les cala de veras cuando les dicen sus verdades? Nomás revelamos con documento en mano, prueba en mano, la hipocresía que tanto les caracteriza y salen brincando uno tras otro a defender ahora sí la supuesta autonomía de los poderes, la división de los poderes. Miren, los gobernadores son los responsables de mantener la seguridad dentro de sus entidades federativas, al igual que el Ejecutivo Federal. No estoy diciéndoles que los gobernadores les manden, algunos sí les mandan, algunos otros no, pero que tomen en cuenta a quienes administran el poder dentro de cada una de sus entidades federativas al momento de legislar. Está claro que es una visión unánime, compartida, más allá de los partidos políticos, más allá de las ideologías, que la prisión preventiva oficiosa, aunque no idónea, es necesaria para combatir la inseguridad en nuestro país. Gracias, presidente. Con todo respeto, yo veo un doble discurso, un falso debate, mentiras y verdades, porque nosotros estamos a favor de la prisión preventiva justificada, no de la prisión preventiva oficiosa. La gente debe de saber, cuando alguien comete un delito y este es grave, por supuesto que creemos en la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir justificada? Que un juez la palomee, la revise. En la parte que no estamos de acuerdo es que sea solo con la acusación del Ministerio Público, que sea solo una instancia y no dos. Lo que nosotros queremos es que se profesionalice el Ministerio Público, que investigue, que solvente de forma adecuada, para que entonces el juez, con los elementos, decrete de inmediato la prisión preventiva justificada, no oficiosa. Eso es muy peligroso. La prisión preventiva oficiosa no da la oportunidad, en este caso, al acusado de defenderse. Va a la cárcel por 2 años. Y esa es la gran diferencia.
con datos oficiales del INEGI, con datos oficiales de organismos internacionales, con datos de organismos de la sociedad, como es el caso de México Evalúa y muchos otros, podemos encontrar que el 70% de quienes han entrado a prisión por la figura de la prisión preventiva oficiosa, que es la que no pasa por el juez, el 70% resulta no culpable. 70%. Esta figura, la de la prisión preventiva justificada, está en la Constitución desde 1917. La justificada, 1917. Pero la oficiosa entra en vigor con Calderón, efectivamente, y ahora ustedes lo están exacerbando. No criticaron tanto eso, pero ahora lo están llevando todavía más. Y esto lo único que provoca es la ineficacia de los ministerios públicos y que gente que no es culpable vaya a prisión. Y ahí están los datos. Y esto no remedia ni la inseguridad ni la violencia que hoy está también exacerbada como nunca en nuestro país. Yo termino esta intervención, presidente, diciéndoles que si le quieren entrar realmente al tema, entonces sí, hagamos una verdadera colaboración y coordinación internacional para el combate al crimen. Y entonces sí, decretemos el narcoterrorismo, Tiempo, presidente. senador. Si ustedes decretan el narcoterrorismo en México para que haya una estrecha coordinación internacional, Tiempo, senador. yo le ofrezco revisar mi posición al respecto de algo en donde creo que es un error, porque sería de forma retrógrada y sería afectando los derechos de miles de personas que van a la cárcel sin haber cometido un ilícito. Gracias, presidente. No son hipócritas, o tal vez sí. Algunos, no sé. Pero lo que sí me consta, son muy deshonestos. La honestidad es un acto de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en este debate de medias verdades, medias mentiras, evaden el punto central de esta reforma al 19 constitucional, materia de prisión preventiva oficiosa, que está respondiendo a la virulencia con la que delincuencia actual se ha venido sofisticando en sus métodos para delinquir. Luego aquí vienen a escandalizarse como si esto hubiera surgido de la noche a la mañana en los últimos 6 años, cuando todo el andamiaje de las causas que ustedes generaron a partir de el desastre con el que llevaron al país, a la población, a la pobreza que condujeron a la entrega de la soberanía alimentaria, del deterioro de la salud, todo lo que hicieron los últimos 40 años, por nada más mencionar el PRI y el PAN, y que también en materia de justicia ustedes generaron. Hay que decir que hoy este 70% que inclusive reconoce esta necesidad, tiene que ver sin ninguna duda este sustrato de exigencia social de este tipo de medidas, la profunda desconfianza en el sistema judicial y el sistema de justicia, que ya con las reformas que hicimos se va a empezar a zanjar a partir de esta reforma que logramos, pero cuesta trabajo. No van a engañar a la gente, con sinceridad, menos a los que vamos a votar el día de hoy aquí. El senador no estaba, pero está bien, si vamos a dejarle hablar, vamos a ser, por supuesto, consecuentes, tolerantes, pero él, sobre qué rectificación de hechos, él no estaba en el debate, entonces acaba de llegar, está muy bien, nada más para que conste que nosotros tenemos la apertura de escuchar y de escucharnos todas y todos. ¿Es cuánto? Gracias, senadora, por su apreciación.
Senador ¿Quiere que Rana. explique qué he hecho? Voy a rectificar para ver si merezco la palabra o no. No, es que yo sí oí completa la intervención y no digo sus nombres porque van a decir que los saludé personalmente, pero de los dos compañeros oí completas sus intervenciones. Y respecto de la segunda intervención, yo estaba aquí sentado, hay un hecho que quiero rectificar y por eso pedí la palabra para rectificar hechos. Si se me concede, con gusto lo haré. Ya le concedí la palabra, señor senador Rana. Gracias, Por presidente. favor, haga uso de ella. El hecho que yo quiero rectificar es que me parece que aquí hay una confusión enorme. Nadie está alegando en favor de extorsionadores, de factureros, de traficantes de fentanilo. Todos queremos que aquel que cometa un delito se vaya a la cárcel. Lo que estamos discutiendo es si a partir del auto de vinculación a proceso, que es el inicio del procedimiento penal, en la audiencia inicial, cuando el juez escucha a las dos partes, determina si vincula o no vincula a proceso. Claro que hace falta la figura de la prisión preventiva, pero se tiene que justificar. Oye, te detuvieron en flagrancia, representas un peligro para la comunidad o para la víctima, no te voy a dejar llevar el proceso en libertad, y para eso está dentro de las medidas cautelares una que se llama prisión preventiva. Le llamamos prisión preventiva justificada porque la tiene que justificar la Fiscalía y si a juicio del juez está justificada, la concede. El problema de lo que aquí se está probando es que es prisión preventiva automática. No tiene que ver con la gravedad de los delitos. No sabemos si esa persona cometió extorsión. No sabemos si esa persona cometió homicidio. Lo único que sabemos es que se judicializó una carpeta, que se va a iniciar un proceso donde la persona tendrá oportunidad de presentar pruebas, que una vez que se desahoguen las pruebas, se dictará una sentencia. En el mundo democrático existe la prisión preventiva, pero siempre justificada. Lo que hemos hecho en México de 2008 a la fecha, y lo dije al principio y lo reitero, este no es un debate partidista. Esta figura nació en gobiernos del PAN, continuó en gobiernos del PRI y ha continuado en gobiernos de Morena. El propio grupo parlamentario no va a votar de manera unánime. Lo que estamos aquí es compartiendo una convicción. Ni nos estamos atacando, ni estamos planteando fronteras partidistas. Lo que estamos tratando de decir es que el Alto Comisionado para las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo que han dicho es adelante con la prisión preventiva, pero justifíquenla caso por caso. No es lo mismo un robo a casa habitación de una banda que se mete a las casas, a la vecina que se metió a la casa del vecino y se llevó una cosa menor. El problema de que no sea justificada, que sea oficiosa, es que en ambos casos son 2 años de cárcel. Lo que dice la ONU, la Corte Interamericana, es dejen al juez ver caso por caso, y concluyo con un argumento final. Miren, si ustedes de veras creen en la reforma judicial, yo no creo en ella, pero entiendo que ustedes sí. Si ustedes de veras creen que a partir de junio del año que entra va a haber una renovación en el Poder Judicial, va a haber jueces competentes y honestos, dejen que esos jueces resuelvan lo correcto caso por caso. No establezcan un catálogo, senador, en donde la gente se tiene que quedar 2 años en la cárcel. Gracias por su tolerancia. Este dictamen o se está del lado de la seguridad o se está del lado de los delincuentes. Si ustedes encuestan a cualquier persona que vive en este país, el 90% de la gente está a favor de esta prisión preventiva oficiosa, porque están cansados de la extorsión, porque quieren poner un negocio mínimo como una tortillería y los extorsionan, porque quieren poner una papelería y los extorsionan, porque quieren poner un autolavado y los extorsionan. Y la gente que está allá afuera, el pueblo nos pide que por favor pongamos prisión preventiva oficiosa para que se haga justicia. No dudo que habrá algunas personas que estén en la cárcel que sean inocentes, por supuesto. Y eso se tendrá que arreglar y se tendrán que capacitar a los jueces.
Se tendrá que hacer una capacitación exhaustiva, pero no porque existan algunas personas quiere decir que vamos entonces a fallarle a más de 130 millones de mexicanos que lo que nos piden es, por favor, denme la seguridad para poder trabajar. Ya no pueden trabajar, ya no pueden poner un negocio. Y no estoy hablando de una tienda departamental, ni estoy hablando de un Oxxo, estoy hablando de un pequeño negocio con el que viven las familias mexicanas, que ponen un puesto de jugos, que ponen la tortillería, que ponen la paletería. Eso es México. Y le estamos dando la espalda si no los apoyamos, porque ellos nos han pedido que apoyemos en el tema de seguridad. Todos aquí creo que coincidimos. Queremos un México seguro. Pues si queremos un México seguro, necesitamos hacer reformas a la Constitución que permitan tener medidas para que pueda haber mayor seguridad en el país. Y nada más quiero decir algo. Así como hoy hay comentarios, así se decía en 2018. No pongan, por favor, prisión preventiva oficiosa para los violadores, porque puede haber alguien inocente que acabe en la cárcel. Oigan, no puede ser. Por favor, no pongan prisión preventiva para los abusos de menores. Necesitamos que esos delitos puedan estar en prisión preventiva oficiosa. Y aquí en el Senado dio un caso hace un mes de Salvador Cacho, que aquí vino a exponerlo al Senado. Violado por un familiar cuando fue menor de edad. Y el juez, y está público, y están públicas sus declaraciones, lo dejó libre. Porque dijo, tu delito se cometió antes de la reforma del 2018, donde se habló que los delitos estaban en prisión preventiva oficiosa, y después en las reformas de la legislatura pasada que dicen que no prescriben. Y en el juicio, con todos los testigos, lo dejaron libre al violador de menores. Entonces, hay delitos que sí requieren este tratamiento. ¿Que nos gustaría hacer otras cosas? Pues sí, es lo ideal. Conozco perfectamente al comisionado de Naciones Unidas, y lo vamos a invitar a un foro para que vea los números de México, porque es muy distinto vivir en lo ideal que en la realidad. Y sin duda se atenderán muchas recomendaciones de Naciones Unidas, pero es prácticamente imposible combatir la inseguridad, combatir la extorsión, si no hacemos una reforma a la Constitución. Lo mismo se pensaba con la violación, lo mismo se pensaba con el abuso a menores. No lo pongan, por favor, porque mucha gente inocente va a acabar en la cárcel, sí, pero muchos menores también se salvaron o vieron a sus violadores, por lo menos, en la cárcel cumpliendo una pena. Entonces, vámonos por lo más, y lo más son los millones de mexicanos que exigen seguridad. Como bien lo decía el senador Monreal, pregúntenle a sus alcaldes, pregúntenle a los presidentes municipales. Aquí en la Ciudad de México, que levante la mano un alcalde de cualquier partido político, que levante la mano un alcalde aquí en la Ciudad de México que no esté a favor, porque lo viven día a día y son sus demandas de todos los días, la extorsión. Que levante la mano un alcalde, un gobernador. Acaba de mostrar la carta a la senadora Andrea Chávez. Y no se trata de que si nos mandan o no. Aquí hacemos leyes para que todos afuera vivan mejor. Y aquí necesitamos ayudar a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes municipales de tener herramientas, y a la presidenta para combatir la inseguridad. Si nosotros no les damos herramientas y se vote en contra, el día de mañana no exijamos seguridad. A ver, gracias, presidente. Amigas y amigos, para dejarlo sumamente claro, personalmente y una gran parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, estamos a favor de la prisión preventiva justificada, pero en contra de la oficiosa. Estamos en contra de la oficiosa porque significa que en todos los casos, solo por el hecho que un ministerio público te acuse de ese delito grave, vas a prisión, sin la posibilidad de que un juez revise si es necesario o no lo es. Y les voy a dar 5 razones muy concretas. Primero,
se viola el principio fundamental de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre ante un juez lo contrario. Segundo, se está provocando un uso desproporcionado del sistema penitenciario que contribuye al hacinamiento que se vive ahí y violaciones de los derechos humanos. Es increíble cómo están viviendo en los centros penitenciarios tanto pecadores como los que no cometieron ningún delito. Porque además obligan a gente inocente a ir a la universidad del delito, porque si no eran delincuentes, seguramente ahí se hacen delincuentes. Porque esto además genera un grave impacto social y familiar. Cuando tú metes a la prisión a un inocente, el impacto que tiene en su vida familiar no puede recompensarse. Es gravísimo. El impacto personal, el daño moral, el daño económico, simplemente el Estado no lo puede remediar. Y aquí ya he dado datos. El uso de la prisión preventiva oficiosa, que es la obligatoria, genera que el 70% de quienes entraron a prisión por esta razón, 70, no fueron declarados culpables. Y esto provoca entonces mayor incapacidad e ineficiencia de los ministerios públicos. Más bien aquí deberíamos de hacer que los ministerios públicos se profesionalicen, se capaciten, hagan buenas carpetas de investigación para que entonces sí se dé la prisión preventiva, pero la justificada, la que cuenta con los elementos suficientes. Aquí lo que está ocurriendo en los hechos es, ante la incapacidad de los ministerios públicos de hacer carpetas bien integradas, pónganme la oficiosa, porque con la oficiosa van para adentro, aunque la carpeta de investigación no tenga los elementos suficientes. Y además puede ser usada de forma indebida para la persecución de quienes piensan distinto o son opositores. Cuarta razón, la prisión preventiva oficiosa no ha demostrado, no hay ningún elemento que ustedes pudieran aportar aquí en la mesa de que ha funcionado para reducir el delito o la inseguridad, sino al contrario. El peor sexenio de violencia, de inseguridad, de asesinatos en la historia de México ha sido el anterior, de López Obrador, donde ya está la figura de la prisión preventiva oficiosa. Nosotros creemos en la prisión preventiva justificada, porque esa sí la validan los organismos internacionales. La oficiosa no. La oficiosa es una medida que debe ser extraordinaria, pero tendría que ser por la vía justificada. Queridas y queridos amigos, senadoras y senadores, yo por eso insisto, que esto no sea un debate de sordos, que no sea puro circo, morena y teatro, que le entremos al fondo. Si realmente quieren combatir la violencia y la inseguridad, no le teman a tipificar el narcoterrorismo en nuestro país. Que cualquier delito de extorsión, de asesinatos múltiples o de exposición de cuerpos asesinados, de quema de vehículos o de quema de negocios, sea narcoterrorismo. Porque de esa forma, presidente y amigos, y concluyo, de esa forma sí estaríamos teniendo una colaboración internacional para superar este flagelo que lastima a todo el pueblo de México. Es cuanto. Al final, ya les entendí. Es que se pintan solos. Fíjense nada más, poner en este debate. ¿Qué prefieren? ¿Un culpable en la calle o un inocente en la cárcel? Yo creo que traen mucha culpa. El pueblo debe de enterarse porque estas reformas
del 2009-2011 tienen nombre y apellido, tienen una causa, un origen. Todo lo que ocurrió, yo hace un rato decía algunos elementos de lo más profundo, de las causas que originan todos estos problemas. Pero miren, porque ustedes, para dar números, porque el pueblo se tiene que enterar lo que hicieron en todos estos años, porque esto no se lo pueden acreditar a Andrés Manuel López Obrador. Tienen otras causas que son ustedes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Poder Ejecutivo Federal, en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, septiembre del 24, esto es lo que hicieron ustedes, porque parte de todo esto que están ustedes queriendo aquí alegar tiene que ver con esto. Una población de 234,514 privadas de libertad en centros penitenciarios. De ese universo, 75,414 en procesos del fuero común y 11,115 en procesos de fuero federal. Esto es 86,529 personas no sentenciadas bajo proceso penal y en prisión preventiva. Eso es lo que ustedes habían aprobado. Ahora, de lo que se trata es algo superior, pretender corregir una serie de medidas, incluyendo la Estrategia Nacional de Seguridad. Acuérdense que estamos con una serie de reformas constitucionales que hemos estado haciendo, donde obviamente esta reforma lo que busca es prisión preventiva oficiosa para combate a los delitos relacionados con precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas, fentanilo y derivados, delitos contra la salud y contrabando, y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, más los que desde el origen del debate planteaba el senador Gonzalo del tema de la extorsión y cómo está operando en una continuidad de acciones delictivas de uno mismo. No estamos hablando en abstracto. Y la propia argumentación que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está planteando que, en contraste con los modelos y posturas antiderechos, desde el ámbito de la protección de los derechos humanos se ha propuesto el modelo de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un paradigma sobre políticas de seguridad basadas en los derechos humanos y que busca superar los paradigmas de corte punitivista en esta materia. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano. Involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se encuentran la historia y la estructura del Estado y la sociedad, las políticas, programas de los gobiernos, la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados. Este es el escenario donde, como parte de las reformas para garantizar la seguridad, como aquí se ha dicho, de nuestro pueblo, se plantea esta como una herramienta más. Y no hay que olvidar, no va a acabar aquí la cosa, ni con la reforma al Poder Judicial. Tenemos que tomar más medidas, bien lo dicen aquí, tenemos que ir no nada más a la impartición de justicia, tenemos que ir a la procuración de justicia y más cosas que le ha costado ir en este proceso legislativo que nos tiene algunos sin dormir. Algunos tenemos que ir a votar la reforma a la Administración Pública Federal y tenemos que estar votando aquí. ¿Por qué? Porque dejaron hecho un desastre este país, estas políticas de Calderón, del PAN, del PRI, y ahora vienen aquí muy cómodamente
a querer decir, nosotros defendemos los derechos humanos, nosotros somos los buenitos de la película, ustedes piénsenle bien. Claro que se está pensando, Senador, claro que se está agotó el haciendo tiempo, una senador. acción legislativa y por eso hay que votar a favor esta reforma.